El día de hoy tendremos la oportunidad de hablar sobre uno de los temas del sistema nervioso central con lo que respecta a la corteza cerebral. Quien les habla, la doctora Vanessa Dávila, docente adjunta al Departamento de Morfofisiología número 3. Continuando, vamos a describir algunas generalidades sobre la corteza cerebral, sus características histológicas y las áreas funcionales respectivamente. Tenemos que la corteza cerebral tiene una estructura. Ella se caracteriza por ser el revestimiento completo del hemisferio. Se dice que está compuesta por sustancia gris. Tiene la particularidad que contiene aproximadamente 10 millones de neuronas. Está formada por cisuras o surcos. Su grosor puede variar porque se hace más gruesa sobre cada circunvolución y más fina sobre la zona profunda de cada surco. Por lo tanto, su espesor puede ir entre 1,5 a 4,5 milímetros. ¿Qué pasa? En el siglo XX, un anatomista sueco llamado Brodmann, él dividió la corteza cerebral o la enumeró, hizo como especie de un mapa sobre la citoarquitectura de la corteza cerebral. Generalmente se basó en sus características histológicas regionales, pero al pasar de los tiempos, esas características histológicas fueron sustituidas por las características funcionales. A medida que vayamos desarrollando el tema, vamos a describir lo que son las áreas de Brodmann. ¿Qué pasa? Que hace mucho tiempo se conocían como parte de la corteza cerebral. Literaturas muy anteriores dividían a la corteza cerebral en arquicórtex o paleocórtex, cuyas funciones eran muy importantes en el aspecto emocional de la conducta y la memoria. Esas funciones siguen siendo las mismas, pero ¿qué pasa? Esos términos filogenéticos cambiaron y se conoce entonces como más reciente el neocórtex o neocorteza. Como lo dije anteriormente, va a estar formada por sustancia gris. Embriológicamente hablando, tenemos que la corteza cerebral se dice que se va a ir formando a partir de la 5ª semana de gestación. Él se origina en el páleo, que va a contener dos regiones, el páleo, que es esta región externa que pueden observar acá, o el arquipáleo, que se encuentra lateral al cuerpo estriado. ¿Qué va a pasar? Este neopáleo, esta región lateral, se caracteriza porque va a estar formada por neuroblastos. Estos van a migrar hacia una posición subapical para diferenciarse en neuronas maduras. Luego de un tiempo se vuelven a formar más neuroblastos que van a migrar hacia las capas más previamente formadas. Como lo dije anteriormente, los hemisferios cerebrales también aparecen a partir de la 5ª semana de gestación. Va a estar formada por una mezcla de células nerviosas, neuroglías y vasos sanguíneos. Continuando con la descripción de la estructura de la corteza cerebral, vamos a tener las células nerviosas. ¿Qué pasa? Estas células se conocen aproximadamente 5 tipos de células. Entre estas vamos a tener las células piramidales, son estas células que pueden observar acá,
¿verdad? Ellas tienen un tamaño alrededor de entre 10 a 50 micrómetros. Se van a encontrar en la circunvolución precentral motora. También se pueden encontrar otras células un poco más grandes que van a ser conocidas como células piramidales o gigantes o células de Betz, que pueden medir hasta aproximadamente 120 micrómetros de diámetro. Como lo dije anteriormente, se va a encontrar en la circunvolución precentral motora del lóbulo frontal. Tenemos que los vértices de estas células van a estar orientadas hacia la superficie pial. Desde allí surge una dendrita gruesa que va hacia arriba, como lo pueden observar. El axón y las dendritas que van hacia las capas más superficiales. De allí se van a desprender ramas colaterales. Cada dendrita posee a su vez espinas dendríticas con axones sinápticos para los axones de otras células. El axón que sale de la base del cuerpo de la célula va a penetrar en regiones más profundas y va a terminar en la sustancia blanca, en formas de fibras de proyección de asociación o comisural. Entonces tenemos el primer grupo de células, que es la célula piramidal, cuyo axón, cuyas dendritas van hacia la superficie con prolongaciones dendríticas para sinapsis con otros tipos de neuronas, y un axón que va hacia la región más profunda para penetrar en la sustancia blanca. El segundo grupo de células, que serían las células estrelladas o células granulosas, se caracterizan por ser un poco más pequeñas, miden aproximadamente 8 micrómetros, tienen forma poligonal, con múltiples ramificaciones dendríticas y un axón muy corto. Pueden observarlo. Estas son las células granulosas en forma de polígono, un axón muy corto para hacer sinapsis con otras neuronas. Luego tendríamos la tercera grupo celular, que serían las células fusiformes. Estas que observamos acá son un poco más grandes. Ellas se orientan verticalmente hacia la superficie, se van a encontrar en las capas más profundas, aproximadamente en la capa número 5, que posteriormente también les voy a estar explicando. Tienen dendritas a cada polo del cuerpo celular. La inferior se ubica en la rama, se ubica más profunda, y la superficial va hacia las regiones más superficiales. También tiene un axón que va a penetrar en la sustancia blanca. Luego tendríamos el otro equipo de células, que serían las células horizontales de Cajal. Estas son células mucho más pequeñas. Van a estar ubicadas en capas más superficiales de la corteza. Tienen un axón que transcurre paralelo. O sea, si se dan cuenta, estas células van a estar horizontales, no van a estar ubicadas verticales como las anteriores. Esta establece contacto con el grupo de células piramidales, que fue el primer grupo de células que les comenté. Luego tendríamos las células de Martinotti, que son células multipolares y se van a estar ubicando, al igual que las células piramidales, en todos los niveles de la corteza. Tienen dendritas cortas, pero con un axón que viaja de la superficie de la corteza para terminar en las regiones más superficiales.
Continuando, tendríamos formando parte también de la estructura de la corteza cerebral las fibras nerviosas. Estas se van a organizar de forma radial. Vamos a encontrar fibras radiales y fibras tangenciales. Las fibras radiales se caracterizan porque van en ángulo recto a la superficie cortical. Van a incluir fibras de proyección aferente, de asociación y comisural. Van a terminar dentro de la corteza y luego se convierten en fibras de proyección eferente, de asociación y comisural en la sustancia blanca. Ahora bien, las fibras que se ubican tangenciales generalmente son ramas colaterales y terminales de las fibras aferentes. Van a incluir axones de las células horizontales, células estrelladas, ramas colaterales y ramas piramidales. Estas se van a encontrar más que todo en la capa número 4 y 5 y se le van a conocer como bandas de Weisjager externas e internas. Generalmente estas bandas, que son estas que pueden observar acá, estas bandas, generalmente se van a ubicar en la corteza visual. La banda exterior es tan gruesa que se dice que se puede ver a simple vista y se le puede conocer como la corteza estriada. Al hablarles de fibras de asociación, fibras comisural o fibras de proyección, es importante que conozcan algunos conceptos. ¿Qué pasa? Que estas fibras se van a ubicar por debajo, si lo pueden observar acá, por debajo de la superficie cortical. Son una masa de fibras nerviosas. Entonces, entre las fibras de asociación, estas se caracterizan porque van a conectar zonas corticales en un hemisferio cerebral. Algunas pueden ser cortas y otras largas. Por ejemplo, cuando hablemos del área sensitiva primaria, el lóbulo temporal y parietal y occipital, estas van a estar entrelazadas por fibras de asociación largas con áreas de asociación de la corteza cerebral. Estos van a tener diversos fascículos que van a ser el fascículo longitudinal superior, que conecta el lóbulo occipital con el frontal, el fascículo arqueado que entrelaza los giros de la circunvolución frontal con la temporal, el fascículo longitudinal inferior y el fascículo uncinado. Pero los conceptos que tienen que tener claro es que estas fibras, por ejemplo las de asociación, van a conectar zonas corticales en un hemisferio cerebral. Ahora bien, las fibras comisurales van a ir de un hemisferio cerebral a otro, donde van a conectar estructuras que se relacionan funcionalmente. Dos ejemplos de ellos sería el cuerpo calloso, que conecta región de la neocorteza, excepto el campo temporal, y la comisura anterior, que va a conectar los giros temporales inferior y medio a la región olfatoria de los dos lados. Y las fibras de proyección que van a discurrir, o sea, se van a encontrar por la corteza cerebral en estructuras subcorticales, por ejemplo, el tálamo, el cuerpo estriado, la médula espinal, un ejemplo de ello. De esta forma, describimos las fibras nerviosas de la estructura de la corteza cerebral. Continuando, tenemos las capas de la corteza cerebral. La primera capa, que es la capa más superficial, se va a conocer como capa molecular o capa plexiforme. Esta va a contener pocos cuerpos celulares y muchas prolongaciones dendríticas y axónicas.
por lo que es un sitio de múltiples conexiones sinápticas. Esta fibra tener la de las células piramidales, las células fusiformes y los axones de las células estrelladas y de Martinotti. Como pueden observar acá, esta es la capa más superficial, que va a ser la capa molecular. Luego tendríamos la segunda capa, que es la capa granulosa externa. Esta contiene neuronas pequeñas, van a establecer conexiones intercorticales. Aquí podemos observar, se pueden encontrar células piramidales, células estrelladas, dendritas que van a terminar en las capas molecular y axones que entran en las capas más profundas. Generalmente en la capa más profunda es la sustancia blanca. Pueden observar, es la segunda capa. Luego tendríamos la tercera capa, que es la capa piramidal externa. Esta contiene células piramidales. Aquí las dendritas penetran en la capa molecular y los axones se van a dirigir hacia la sustancia blanca como fibras de proyección, de asociación o comisural. Por eso les expliqué anteriormente cuál era la característica de cada una de las fibras. Luego tendríamos la cuarta capa, que es la capa granular interna. Esta va a estar compuesta por células estrelladas. Esta capa que pueden observar acá está compuesta por células estrelladas. Aquí se ubica la banda externa de Weisjager. Luego tendríamos la quinta capa, que es la capa ganglionar o capa piramidal externa. Contiene células piramidales estrelladas, células de Martinotti, y se va a encontrar la capa interna, que dijimos que eran capas gruesas, capas de Weisjager. Luego tendríamos la sexta capa, que es la capa multiforme o capa celular polimórfica. Aquí vamos a encontrar células polimórficas, células fusiformes, células piramidales modificadas o células de Martinotti. Es la última capa, es decir, la capa más profunda. No todas las áreas de la corteza cerebral poseen las 6 capas, por eso se dice que la corteza cerebral tiene variaciones en sus estructuras. Por lo tanto, podemos encontrar áreas heterotípicas y áreas homotípicas. Las áreas heterotípicas son aquellas capas de las células que no van a estar completas, es decir, no se van a encontrar las 6 capas. Estas a su vez se dividen en tipo granuloso y agranuloso. Tiene que ver más que todo sobre el desarrollo celular. Las granulosas se dice que son células bien desarrolladas. Se va a encontrar más que todo en la circunvolución postcentral, en la circunvolución temporal superior y en la circunvolución del hipocampo. Como lo dije anteriormente, estas capas están bien desarrolladas, pueden tener también células estrelladas. Vamos a tener luego lo que es el tipo agranuloso. Estas son capas de células pero muy mal desarrolladas. Generalmente se encuentra en la circunvolución precentral y otras áreas del lóbulo frontal. Aquí se dice que las capas 2 y 4 casi siempre están ausentes. Continuando, tenemos el mecanismo de la corteza cerebral. Esto habla más que todo que va a estar organizada en unidades verticales o columnas de actividad funcional. Estas pueden medir entre 300 a 600 micrómetros de ancho. ¿Qué va a pasar? Esto establece que cada unidad tiene
una única función sensitiva específica en la corteza sensitiva. Entonces, ¿qué va a pasar? Se extiende desde la superficie cortical hasta la sustancia blanca, atravesando todas las capas de la corteza cerebral. Pero tiene la particularidad que cada unidad contiene fibras aferentes y eferentes y neuronas internuciales. Entonces, una sola cadena vertical de neuronas puede participar en actividades diversas, es decir, la onda de excitación puede diseminarse hacia cadenas verticales subyacentes. Esto hace que la región sensitiva, que el sujeto comience a procesar conocimientos de una información sensitiva. Es decir, que posee numerosas cadenas verticales, ¿verdad? Esas cadenas verticales van a estar desarrolladas con el fin de llevar una sola información sensitiva, pero a su vez esas cadenas pueden hacer sinapsis con otras cadenas u otras columnas verticales, de forma que el organismo humano vaya reconociendo o vaya procesando cada información sensitiva. De esto quiere hablar, de esto establece el mecanismo de la corteza cerebral. Continuando con la clase, tenemos las áreas corticales de la corteza cerebral. ¿Qué pasa? La corteza cerebral es necesaria para la percepción consciente y el pensamiento, así como también la memoria y el intelecto. Se dice que es la región donde ascienden finalmente todas las actividades sensitivas, generalmente a través del tálamo, y donde se perciben y se interpretan de forma consciente a la luz de la experiencia previa. Entonces, es el nivel más superior al que está representado el sistema motor. Por lo tanto, Brodmann, el anatomista sueco que les comenté, dividió el cerebro en especie de un mapa y asoció sus características funcionales en cada área. Tenemos que de posterior a anterior, vamos a irlo describiendo poco a poco. Tenemos que la parte más posterior del cerebro va a recibir, esta región que pueden observar acá, va a recibir información sensitiva del mundo exterior en las áreas sensitivas primarias del lóbulo parietal, que se dice que se encarga de la sensibilidad somática, del lóbulo occipital que se encarga de la visión, y del lóbulo temporal que se encarga de la parte auditiva. Entonces, la información se elabora en zonas corticales adyacentes, es decir, zonas que se encuentran a los lados, permitiendo así la identificación de objetos mediante el tacto, la vista y el oído. Bueno, la región anterior del cerebro se encarga más que todo del área motora y del área del lenguaje respectivamente. Entonces, las porciones, aquí tenemos que las porciones mediales del hemisferio cerebral, que va a ser el sistema límbico, va a permitir el almacenamiento y la recuperación de la información procesada, generalmente que vienen de las regiones posteriores. Y como lo dije anteriormente, la parte anterior del cerebro va a estar asociada sobre lo que tiene relación con la organización del movimiento. Vamos a encontrar las áreas motoras primarias, que ya se los voy a ir explicando. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente en los individuos, en el ser humano, las áreas de la corteza de asociación de los lóbulos frontal, parietal, temporal y del hemisferio izquierdo
van a ser responsables más que todo de la comprensión y de la expresión del lenguaje. Se dice por lo tanto que el hemisferio izquierdo es el dominante para el lenguaje. Entonces, tenemos en el lóbulo frontal vamos a encontrar la corteza prefrontal, el área motora del lenguaje de Broca, que corresponde al área 44 y 45. Vamos a tener el campo ocular frontal. Vamos a encontrar el área motora suplementaria y el área precentral, que contiene el área motora primaria o corteza motora primaria. Vamos a encontrar el área premotora y el área motora secundaria o región anterior, que corresponde al área 6, 8, 44 y 45. En el lóbulo parietal vamos a tener el área somatoestésica primaria, que pueden visualizar en azulito, o a la corteza somatosensitiva primaria, que corresponde a S1. Según Brodmann lo caracterizó como área 3, 1 y 2. Luego tendríamos entonces el área somatoestésica secundaria o corteza somatoestésica secundaria, que sería el S2, y el área somatoestésica de asociación, que sería, según Brodmann, área 5 y 7. Luego tendríamos el lóbulo occipital con el área visual primaria o área 17 y el área visual secundaria, que sería área número 18 y 19. Luego tendríamos entonces el lóbulo temporal, que corresponde al área auditiva primaria, o corteza auditiva primaria, que es esta que ven en rosa oscuro, el área auditiva secundaria o corteza auditiva de asociación, y el área sensitiva del lenguaje de Wernicke, que no sé, aquí sí se ve en azul, que está un poco más posterior. Vamos a describir cada área con cada función respectivamente. Bien, comenzando con cada lóbulo, vamos a tener el lóbulo frontal, que va a estar formando parte. Vamos a tener el área precentral, que se ubica en la circunvolución precentral, se incluye en la pared anterior del surco central y las partes posteriores de la circunvolución frontal superior, media e inferior. Tenemos que histológicamente se caracteriza por gran cantidad de células nerviosas piramidales, células gigantes de Bett. Va a estar en la parte más circunvolución de estas células gigantes, como se los dije, se van a encontrar más en la región superior de la circunvolución precentral y en el lóbulo paracentral. Esta área se encarga del control de la aferencia sensitiva hacia el sistema nervioso. En esta área se puede dividir, estamos hablando solamente del área precentral, que se ubica en el lóbulo frontal. Vamos a tener una región anterior y otra posterior. La anterior se conoce como área premotora o área motora secundaria, que sería a las áreas 8, 4 y 45 respectivamente. Se va a ubicar en la circunvolución precentral y partes posteriores de la circunvolución frontal superior, media e inferior.
y el área motora o área motora primaria, que corresponde al área 4 de Brodmann. ¿Qué pasa? Cuando se estimula eléctricamente esta área, el área motora primaria, se produce se puede producir la realización de movimientos individuales de diferentes partes del cuerpo. Entonces, puede ocasionar movimientos aislados en el lado contrario del cuerpo, puede ocasionar contracción de grupos musculares relacionados con un movimiento específico. Puede existir movimientos bilaterales de músculos extraoculares, músculos de parte superior de la cara, de la lengua, de la mandíbula, de la laringe y de la faringe. Entonces, en la circunvolución precentral, las áreas del movimiento del cuerpo se encuentran ubicadas de forma invertida. Lo podemos observar en esta imagen de acá, que sería el homúnculo motor de la circunvolución precentral, donde se empieza desde abajo, llegando a la zona más superior, donde están las estructuras relacionadas. Es decir, la parte más de abajo vamos a encontrar las estructuras relacionadas con la deglución y la lengua, es decir, la faringe, la laringe, la lengua. Vamos a encontrar la mandíbula, los labios, los párpados y las cejas. Luego vamos a tener en una región más superior, vamos a tener lo que son los dedos, la mano, la muñeca, el codo, el hombro, el tronco y las áreas más altas. Y en la región más superior vamos a encontrar lo que es la cadera, la rodilla, el tronco, las piernas y los pies. Las siguientes áreas que podemos encontrar, vamos a encontrar el área suplementaria, vamos a encontrar el campo ocular frontal, que forma parte de las áreas 8, 6, 9 de Brodmann y áreas 8, 44 y 45. El campo ocular frontal va a ir desde la circunvolución precentral hasta la circunvolución frontal media. Su estimulación produce movimientos conjugados de los ojos del lado opuesto especialmente. Entonces, el campo ocular frontal tiene la función de controlar movimientos de seguimiento voluntario del ojo y es independiente de estímulos visuales. Se dice que esta área va a estar conectada al área visual de la corteza occipital por fibras de asociación, que es el que se encarga de los movimientos involuntarios del ojo. Entonces, se dice que el estímulo viaja del colículo superior del mesencéfalo, el cual va a estar conectado con los núcleos de los músculos extraoculares por medio de la formación reticular. Bueno, me escapé el área motora suplementaria, que se dice que va a estar en la superficie medial del hemisferio de la corteza premotora. Al estimularse esta zona se producen movimientos de las extremidades contralaterales. En esta parte, si hay una lesión en el área motora suplementaria, no se produce la pérdida permanente del movimiento. Estas regiones de la corteza cerebral es muy importante conocerlas, porque al momento de las patologías neurológicas, con lo que respecta a los accidentes cerebrovasculares, bien sea isquémicos o hemorrágicos, que pueden afectar una sola parte del área, es decir, se produjo un evento en el lóbulo frontal, dependiendo del área que abarque, puede ocasionar entonces lesiones en los movimientos oculares,
puede ocasionar lesiones en la vista, en el área visual y así respectivamente con cada área. Entonces, otra área que vamos a encontrar acá es el área motora del lenguaje de Broca, que se va a conocer como área 44 y 45. Esta se va a ubicar en la circunvolución frontal inferior entre las ramas anterior, ascendente y posterior de la cisura lateral. Esta va a tener la función que va a producir la formación de las palabras mediante su conexión con el área motora primaria adyacente, que generalmente abarca los músculos de la laringe, la boca, la lengua. Esta área es muy importante en el hemisferio izquierdo, el dominante, y su lesión o ablación puede producir parálisis del lenguaje, que hay diversas afecciones cuando uno dice tiene una fascia sensitiva o una fascia motora. En este caso se ocasionaría una fascia motora, es decir, la persona no puede producir palabras. Otra área entonces del lóbulo frontal sería la corteza prefrontal, que se conocen como área 9, 10, 11 y 12. Esta va a estar por delante del área precentral, incluye parte de la circunvolución frontal superior, media e inferior, la circunvolución orbitaria y la mitad anterior de la circunvolución del cíngulo. ¿Qué pasa? Que numerosas vías aferentes y eferentes van a conectar estas áreas con otras áreas de la corteza, como lo es el tálamo, el hipotálamo y el cuerpo estriado. Esta área se va a encargar de la constitución de la personalidad del individuo. Al estar conectado y al recibir aferencias de muchos otros sitios corticales y subcorticales, va a regular lo que es la profundidad de los sentimientos de una persona. También va a influir en la determinación de la iniciativa y del juicio del individuo. Aquí podemos observar algunas de las áreas, ¿verdad? El lóbulo frontal, vamos a tener el área precentral, vamos a tener el área motora primaria, el área premotora, vamos a encontrar el área motora del lenguaje de Broca. Lo que ya les expliqué, el homúnculo de la circunvolución precentral, que a más profundidad de la corteza cerebral va a tener función sobre lo que es la parte superior del organismo. Entonces, más profundo comienza con lo que es los sistemas de deglución, como es laringe, faringe, lengua, cara, y va ascendiendo con el funcional, controlando las funciones de lo que es mano, pulgar, brazo, el tronco, las piernas y los pies. Bueno, tenemos las mismas áreas que ya les acabo de explicar. Tenemos en color verdecito el área motora primaria, luego tendríamos el área motora suplementaria, que se encuentra un poco más superficial, y el área premotora. El campo frontal del ojo, el área de Broca. Ahora bien, luego tendríamos entonces el lóbulo parietal, que va a estar constituido por el área somatoestésica primaria o corteza somatosensitiva primaria, S1, que corresponde al área 3, 1 y 2. Vamos a tener el área somatoestésica secundaria, corteza somatosensitiva secundaria, S2. Y vamos a tener el área somatoestésica de asociación, que corresponde al área 5 y 7. Ok, tenemos que el área somatoestésica primaria, ¿verdad? Se va a ubicar en la circunvolución postcentral.
Histológicamente contiene células granulosas, células piramidales dispersas y la capa externa de Weizsäcker, que se los comenté anteriormente. Bueno, aquí tenemos el área somatoestésica primaria. Es esta área que podemos dibujar, que se observan en color azulito. Esta va a recibir fibras de proyección de los núcleos del tálamo ventral, posterolateral y posteromedial. Al igual que otras áreas, la mitad va a regular la mitad contraria del cuerpo. Se va a presentar de forma invertida. ¿Qué va a pasar? El estímulo va a penetrar en la corteza y las fibras aferentes van a excitar las neuronas de la cuarta capa. Después las señales van a viajar hacia la superficie de la unidad cerebral y hacia las capas más profundas. Desde la sexta capa van a existir axones que abandonan la corteza y se dirigen a las estaciones de relevo sensitivo en el tálamo, proporcionando un sistema de retroalimentación que generalmente es inhibidora y se encarga de modular la intensidad de la información sensitiva entrante, generalmente de la información que entra. Ahora, muchas fibras aferentes van desde haces musculares, desde los órganos tendinosos, también de lo que son los receptores articulares en la parte anterior de la circunvalación poscentral. Esta información va a llegar en la circunvalación poscentral. Entonces se analiza en la corteza cerebral sensitiva hacia la corteza motora primaria, donde se van a controlar la actividad de los músculos esqueléticos. Luego tendríamos el área somatoestésica secundaria. Se va a encontrar en el labio superior de la rama posterior del surco lateral. Esta área es mucho más pequeña, acá no se puede visualizar. Es mucho más pequeña que la primaria. No se conocen con detalle las conexiones de esta área. No se dice que no tiene un significado funcional específico. Sin embargo, responde a estímulos cutáneos transitorios, es decir, responde cuando a uno le tocan la piel con un cepillo o le dan un golpeteo. Entonces esa es la función de esta área. Luego tendríamos el área de asociación o corteza de asociación parietal. Es esta área que pueden observar acá, detrás del área somatosensorial primaria. Esta área corresponde al área de Brodmann 5 y 7. Como ya saben, se va a encontrar en el lóbulo parietal superior, se va a extender sobre la superficie medial del hemisferio. Su función es recibir e integrar diferentes modalidades sensitivas, es decir, él da la facilidad de reconocer objetos sin verlos, esto gracias a que relaciona la información actual con la pasada. Reconoce un objeto y cuando cerramos los ojos da la capacidad de nosotros poder reconocer ese objeto con los ojos cerrados. Luego tendríamos el campo ocular occipital, que tampoco se puede observar en esta imagen, pero para que sepan, se va a encontrar en el área visual, se encuentra en el área visual secundaria, o bueno, esta que pueden observar acá, corteza visual secundaria. Su estimulación produce desviación conjugada
de los ojos, produce movimientos del ojo al perseguir un objeto. Cuando nosotros seguimos un objeto con la mirada, estamos poniendo en marcha el campo ocular occipital o corteza visual secundaria. Luego tendríamos el lóbulo occipital, donde vamos a encontrar el área visual primaria y el área visual secundaria. Tenemos que el área visual primaria o área número 17 de Brodmann se encuentra en la pared más posterior del surco calcáreo. Macroscópicamente se conoce por el grosor, es uno de los más gruesos de la corteza y se puede observar la estrella visual. Microscópicamente tiene tejido granuloso, es decir, que las células están bien formadas, sin embargo puede no contener todas las capas de la corteza, tiene pocas células piramidales. Esta área recibe fibras aferentes desde el cuerpo geniculado lateral, las cuales se van a dirigir primero hacia la sustancia blanca del lóbulo temporal y luego da la vuelta hacia la corteza visual primaria del lóbulo. A nivel de lo que es el ojo, a nivel de la retina ipsilateral, se envían fibras hacia la corteza visual. Eso es lo más que todo la región visual. Eso lo van a ver en otro tema. También recibe fibras de la mitad nasal contralateral. Entonces, en resumen, la mitad derecha del campo de la visión se representa en la corteza visual del hemisferio cerebral izquierdo y viceversa. Es decir, el campo derecho de la visión se representa en el lado contralateral de la corteza cerebral. También los cuadrantes superiores de la retina, que corresponde al campo de la visión inferior, va a la pared superior del surco calcáreo. Y los cuadrantes inferiores, que corresponde al campo de la visión superior, va hacia la pared superior del surco calcáreo. Ahora, la mácula lútea está representada en la parte más posterior de la corteza. Luego tendríamos entonces el área visual secundaria o área 18 y 19 de Brodmann. Va a estar rodeando el área visual primaria en la superficie medial y lateral del hemisferio. Esta recibe fibras aferentes del área visual primaria, también recibe fibras del tálamo y de otras áreas. Recibe información visual desde el área visual primaria en relación con las experiencias visuales pasadas y hace que se pueda reconocer y apreciar lo que se está viendo. Chicos, en el lóbulo occipital vamos a tener el campo ocular occipital. Ya saben que el campo ocular occipital se va a encontrar en el lóbulo occipital. Ahora bien, luego aquí tenemos una imagen. Vamos a ubicarnos en la región más posterior. Vamos a tener el área visual primaria o área número 17 y el área visual secundaria, que corresponde al área 18, es el área visual primaria, área 17, que está en la región más posterior del surco calcáreo, y el área visual secundaria o área número 18 y 19 de Brodmann, y el campo ocular frontal, que está en esta zona, que corresponde al lóbulo occipital y no. Ok, habíamos hablado sobre el lóbulo occipital, vamos a hablar ahora sobre el lóbulo temporal, sabiendo que está conformado por el área auditiva primaria o área 41 y 42 de Brodmann, área auditiva secundaria o área 22 y el área sensitiva del lenguaje de Wernicke.
tenemos que el área auditiva primaria es esta que ustedes pueden observar acá, esta que está en azulito, esta región chiquitica. Va a estar dividida en un área anterior y un área posterior. Como su nombre lo indica, se encarga de la función auditiva. ¿Qué va a pasar? La región anterior va a estar relacionada con los sonidos de baja frecuencia y la región posterior va a estar relacionada con los sonidos de alta frecuencia. Ok, sabemos que el órgano de la audición, el órgano de Corti, va a enviar fibras al cuerpo geniculado medial y también envía algunas fibras del mismo lado. Entonces, una lesión unilateral, es decir, que se produzca en una sola región, va a producir sordera parcial de los dos oídos, con mayor pérdida del oído contralateral. Esto lo van a poder refrescar o lo van a poder estudiar con más profundidad en la vía auditiva. Luego tendríamos entonces el área auditiva secundaria o área 22 de Brodmann, que dijimos que es un poco más posterior al área auditiva primaria. Está por detrás del área auditiva primaria, va ubicada específicamente en el surco lateral de la circunvolución lateral superior. Esta recibe impulsos del área auditiva primaria y del tálamo, por lo que se encarga de interpretar los sonidos y asociarlos con información auditiva aferente con el resto de la información sensitiva. Luego tendríamos entonces el área sensitiva del lenguaje de Wernicke. Está en el hemisferio dominante izquierdo, en la circunvolución temporal superior, con extensiones al extremo posterior del surco lateral de la región parietal. Se conecta con el área de Broca por el fascículo arcuato a través de haces de fibras nerviosas. Recibe fibras también de la corteza visual, del lóbulo occipital y auditiva del lóbulo temporal superior. Es una de las áreas también de gran importancia porque de la corteza, donde se juntan las áreas de asociación somática, visual y auditiva. Esta área permite entender el lenguaje escrito y hablarlo, es decir, que el paciente puede leer una frase, entenderla y decirla. Con esto damos por finalizado las áreas corticales de la corteza cerebral. Bueno, teniendo en cuenta que existen otras áreas como lo es el área del gusto, que corresponde al área de Brodmann número 43, está en el extremo inferior de la circunvolución poscentral, en la pared superior del surco lateral. Estas fibras van primero al núcleo solitario, luego van al núcleo ventral posteromedial del tálamo y hace sinapsis con neuronas que envían fibras a la corteza. Vamos a ver si tengo una imagen por acá. Está ubicada en esta área específicamente, esta área color naranja. Luego tendríamos el área vestibular, que se encuentra cerca de la circunvolución poscentral, está junto con el área vestibular interna y se relaciona con la apreciación de la postura, los movimientos de la cabeza y el espacio. Tiene conexión con células nerviosas que permiten que los movimientos de los ojos, del tronco y de las extremidades participen en la postura. Está relacionada con las sensaciones también de la cara. También tendríamos el área insular, está un poco más profunda y en el interior del surco lateral. Se puede ver solo si los labios del surco están separados.
Su función no se conoce con detalle, pero se cree que ayuda a la planificación y a la coordinación de los movimientos de articulaciones del lenguaje. Aquí podemos observarlo. Miren cómo este es el lóbulo de la ínsula, cómo se le puede visualizar solamente si se abren los labios del resto de la circunvolución. Bueno, muchachos, de esta forma damos por terminada la videoclase de corteza cerebral.